Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre unas declaraciones que dio Axel Kaiser, conocido economista chileno, liberal, que es bastante conocido, lo llamaría liberal clásico, en que mencionó que el camino para terminar con el crecimiento tan fuerte que está viendo el narcotráfico, la corrupción asociada y también justamente para terminar con todo ese ámbito que genera tantos problemas, lo que hay que hacer es legalizar las drogas y la primera con la que hay que comenzar es la legalización total de la marihuana y posteriormente avanzar en las otras. Y vamos a ver por qué lo dice y por qué creo que tiene toda la razón y me parece que es el camino a seguir. Y vamos a dar el ejemplo de Portugal, donde se despenalizaron todas las drogas, no la legalización por completo, pero eso ya permitió solucionar muchos de los problemas que realmente azotaban a ese país, que vamos a ver que eran bastante fuertes y se asemejan mucho a los problemas que ahora está sufriendo Chile. Pero vamos un poco al detalle de la declaración de Axel Kaiser para ver este tema. Él dijo lo siguiente: criminalizar el comercio de drogas es crear carteles, corrupción y muertos. Toda la razón. Partamos por legalizar la marihuana, todo lo demás es inútil, sobre todo en un estado fallido como el nuestro, refiriéndose a Chile. Y esto es verdad porque hacer ilegal las drogas, y en particular el tema de la marihuana, pero se da también con otras drogas, es muy similar a lo que ocurrió con la prohibición del alcohol. Y yo aprovecho de recordar a las personas que la prohibición de las drogas como tal no es algo que lleve siglos, no, es simplemente una cosa que comenzó con más fuerza en la década de 1920 y 1930, cuando hubo una oleada moralista en algunos países de grupos más conservadores y que empezaron a hacer esas prohibiciones. Mismo periodo en que también se dio la prohibición del alcohol, que ahí también se hizo esa prohibición, nada más que no logró mantenerse porque gran parte de la población estadounidense y de otros países simplemente no estuvo dispuesto a aceptarlo. Pero es una cosa que es más o menos reciente. Y si ustedes buscan incluso en internet, pueden encontrar publicidades de comienzos del siglo XX, donde había carteles para compre cocaína, compre heroína. Muchos ejércitos a veces lo usaban para sus soldados. El caso del ejército alemán lo usó mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Ocurría que decían, si no me equivoco, vendían cocaína para despertarse en las mañanas a comienzos del siglo XX. Y a lo largo de los siglos el consumo de droga era una cosa normal. Una cosa de la naturaleza, podríamos decir. Solo en las últimas décadas, desde la década de los años 20, 30, comenzó la prohibición con más fuerza. Y antes yo no vi que la historia que hayan colapsado civilizaciones, ni que todos hayan estado drogados por eso, no, para nada. Es simplemente una cosa moralista que estuvo de fondo, que ha tenido consecuencias nefastas a nivel de consumo, a nivel de delincuencia y de corrupción. Y eso es por un tema muy simple, que es lo que dice Kaiser, que inevitablemente hay una necesidad con eso que se busca suplir, que al final es sobre el consumo de algo que afecta a uno mismo directamente nada más, al igual que puede afectar a uno mismo de manera directa, consumir alcohol u otras sustancias, porque de manera indirecta puede afectar a otros, pero todo afecta de manera indirecta. Y lo que termina ocurriendo es que la guerra contra las drogas no la ganan nunca, se pierde, inevitablemente eso aumenta la corrupción y empieza a haber una degradación social, no por el consumo de la droga per se, sino por la prohibición y la corrupción y la violencia que se da en razón de esa prohibición. Y por eso me parece que es una buena postura la Axel Kaiser, y para eso hay que dar un poco el ejemplo de Portugal, que es algo cercano para este tipo de cosas. Y Portugal tenía un problema muy duro de drogas, más alto incluso que el que tenemos ahora, en la década de los 90, con un nivel de consumo altísimo. Para que se hagan una idea, en ese momento en Portugal, una de cada 100 personas era consumidor de heroína o cocaína. Había un consumo altísimo de muchas drogas, había un problema enorme. Entonces el gobierno de turno, que era el gobierno de centro izquierda que estaba gobernando y que actualmente también se encuentra gobernando, trataron de decir ya, ¿cómo podemos solucionar este problema? Porque hicimos la guerra contra las drogas con apoyo de Estados Unidos, esto, lo otro, nos funcionó. Entonces decidieron hacer un cambio fuerte. Dijeron, vamos a despenalizar todas las drogas, todas. Y con eso se permite el consumo por completo. Vamos a permitir ciertos temas de comercio en algunas áreas, de eso no lo legalizaron por completo. Y todos los fondos que estaban destinados para temas de combate contra las drogas por parte de la policía se van a destinar a tratamiento en salud. Entonces dijeron, ya, vamos a hacer una apuesta de que vamos a ver esto como un tema de salud en vez de verlo como un tema de delincuencia. Y hay que ver los resultados. Desde entonces ha sido una de las políticas más exitosas de combate contra las drogas que ha habido en el mundo. ¿Qué es lo que ocurrió? Sustancialmente, como pueden ver ahí, el SIDA disminuyó de manera importante, mucho desde que se dio justamente ese hecho. También se han dado una serie de efectos que se han analizado a lo largo de los años, que se han mantenido hasta la actualidad. Han disminuido los usuarios residentes entre la población general de todas las drogas que se consumían. Aumenta la edad de iniciación en que los ciudadanos comienzan el consumo. Entonces antes había mucho consumo de menores de edad, después de que se dio la despenalización
la edad promedio de comenzar a consumir drogas aumentó, ya no eran tan jóvenes. También ha disminuido el número de usuarios problemáticos. Ha aumentado la demanda de tratamientos también entre los usuarios de cannabis. Antes no se trataban y eso generaba también más problemas a nivel de salud. También se ha producido una reducción en la prevalencia del uso de drogas inyectables. Disminución de la prevalencia de enfermedades infecciosas como VIH y hepatitis. Menor carga de delincuentes por sustancias ilícitas en el sistema de justicia penal. Reducción de las pequeñas delincuencia adquisitiva relacionada con el consumo de drogas. Aumento de la eficiencia de las autoridades policiales y aduaneras en el tráfico masivo. Disminución del estigma del usuario de droga debido a una mayor apertura y tolerancia de los ciudadanos en respecto con los usuarios y sus problemas. En relación con la sobredosis, Portugal cuenta con la tasa de incidencia más baja de toda Europa, siendo que antes era el de más alto. Entonces, todos los indicadores fueron mejorando con el tema de la despenalización y con los caminos hacia la legalización, que es un poco lo que postula Axel Kaiser. Bajó el consumo, bajaron las enfermedades, aumentaron los tratamientos, incluso las personas que consumían marihuana, todos los tipos de tratamientos. Bajó también la corrupción, la eficacia de la policía mejoró porque era menos corrupta, porque había menos corrupción por el tema de los carteles de droga, disminuyó la violencia, todos los fondos fueron destinados a tratamiento de salud, que creo que es un punto intermedio, que el Estado igual se encarga de eso. Mi ideal sería que no se metiera el Estado y se diera una libertad económica por completo en el comercio y en los tratamientos de esto, pero un punto intermedio es lo de Portugal, y con eso aumentaron los tratamientos, disminuyó el consumo, disminuyó la delincuencia, disminuyó la corrupción, y tanto así que, como pueden ver aquí, en temas de sobredosis, Portugal es el país de toda Europa que tiene las reincidencias más bajas. Entonces, superó en muchos casos lo que se hizo en otros países que siguen con las prohibiciones. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso es un ejemplo práctico de cuando te dicen que no, si legalizan las drogas, todos se van a drogar y va a haber un colapso social. Que es una estupidez de argumento, sinceramente, es una mentira. Es el mismo argumento que siempre del miedo, con todos con miedo, igual que cuando decían, no, si legalizan el alcohol de nuevo en Estados Unidos, todo se va a desmoronar. Cosa que no ocurre. Algunos parecen pensar que si se legalizan las drogas, como que todos van a drogarse automáticamente. Es como si estuvieran luchando internamente con un deseo intenso de querer hacer eso. Cuando que algo sea legal no significa que estés obligado a hacerlo. Y no todos lo van a hacer. Incluso se ven estos resultados con la despenalización, o sea que el consumo está permitido y no pasa nada. No pasa nada, incluso el consumo baja y mejora el tema de salud. Entonces es mentira los miedos que se están haciendo. Y tomando en cuenta que la cultura de Portugal es una de las más, bueno, es muy similar al estilo latinoamericano y su nivel de pobreza también está a nivel de Latinoamérica, tiene muchos de esos elementos. Y eso es importante porque en Chile tenemos un problema bastante fuerte en ese sentido, y que se nota que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso total, además que ha aumentado la corrupción con partidos políticos y dentro de la policía. Ya ha habido casos, por ejemplo, de policías, carabineros que son parte de bandas de narcotraficantes. Hay tráfico importante de armas que los narcotraficantes compran, que se sacan de tráfico de miembros del ejército y de carabineros que lo venden en el mercado negro. Y vemos como hay ciertos partidos políticos que parecen tener vinculación con esas agrupaciones, como es el caso del Partido Socialista. Entonces, eso es importante porque Chile tiene una característica de que es un país que consume mucho estas sustancias. Como se puede ver aquí, Chile es el tercer país de todo el mundo que consume más marihuana y el primero en toda Latinoamérica. Además de que tiene una de las tasas más altas de consumo de drogas en niños y adolescentes del continente. Y la prohibición no ha logrado parar eso. Algunos dirían, es que es ilegal y eso no va a pasar. No, ha empeorado con mantenerlo ilegal. Y eso es importante porque dentro de las consecuencias positivas de lo que ocurrió en Portugal con su política, se sale que fue que aumentó la edad de iniciación en la que los ciudadanos comienzan el consumo. Entonces este problema de que haya tantos menores consumiendo, bajó ese problema en Portugal, que también lo tenían cuando se dio la despenalización. Entonces hay que empujar en esa dirección porque se observa que en la práctica es aquello que disminuye el consumo, mejora la situación y además disminuye las muertes por enfrentamiento entre la policía y consumidores. Y puede pasar a un tema de tratamiento, a la vez que es la opción no solo la mejora a nivel práctico, sino que es la mejora a nivel de decisión personal, a nivel moral, porque permite que las personas no se les criminalicen ni se les meta a la cárcel por decidir consumir algo, y que tampoco después tengan sanciones por querer seguir tratamientos por haber consumido una sustancia. Porque actualmente si tú buscas esos tratamientos va a haber consecuencias, porque estarías admitiendo que consumiste algo ilegal. Entonces da mejores soluciones en todos los ámbitos. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Axel Kaiser. Afortunadamente a nivel mundial la dirección parece ser ir en el camino de la despenalización y posteriormente la legalización. Así que creo que por un tema de avances culturales, naturales, esto inevitablemente va a ocurrir.
pero ojalá sea lo antes posible. Lamentablemente puede que en algunos países tarde más o menos, no sé cuánto tardará en Chile, pero lo bueno es que va en esa dirección. A menos que justamente después se intente hacer algo como el monopolio estatal de drogas que podrían hacer, pero lo ideal sería algo intermedio como lo que hizo Portugal y eventualmente pasar a una legalización total como dice Axel Kaiser, con una liberación en tema de mercado que también podría generar muchos puestos de trabajo en un país que está con un nivel de desempleo altísimo. Piensa en la cantidad de trabajo que se pueden generar con el tema del cultivo al momento de su legalización, que ayudaría a levantar bastante la mala situación económica de este país, que se suma también a todos los beneficios que ya enumeramos sobre el caso portugués. Pero de todas maneras, comenten abajo en los comentarios qué piensan de esto. Sé que muchos van a estar en desacuerdo, pero bueno, afortunadamente el camino natural de la historia va en esta dirección. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.